Hola a todos, mi nombre es Jesús Antonio Orihuela Anaya, soy estudiante de tercer año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El día de hoy les voy a explicar el tema regiones superficiales de la cara y occipito frontal y séptimo par. Los objetivos de esta clase son los siguientes: definir de manera adecuada las regiones superficiales de la cara y occipito frontal, reconocer las regiones que conforman la cara, conocer los músculos de la expresión facial y su inervación, conocer la irrigación, el drenaje venoso y la inervación de la cara y de la piel cabelluda también. Y por último, aprender acerca del par craneal número 7, su recorrido y las ramas más importantes. Bien, hemos estructurado el tema de la siguiente manera. Primero hablaremos de lo que son las regiones superficiales de la cara. Lo definiremos, observaremos la anatomía de la superficie, conversaremos acerca de la inervación cutánea que presenta, hablaremos de los músculos de la expresión facial, su irrigación, su drenaje venoso y su drenaje linfático. Luego pasaremos a hablar netamente del séptimo par craneal, el cual es el nervio protagonista de esta región. Pasaremos a hablar de la piel cabelluda, su definición, las capas que la conforman, su irrigación, drenaje venoso y su inervación. Daremos algunas conclusiones, unos tips que les puedo ayudar a estudiar este tema mejor y finalmente presentaremos la bibliografía con la cual se realizó esta diapositiva. Bien, primero hablamos de la cara, ¿no? La definición, según el Moore, es la superficie anterior de la cabeza desde la frente hasta el mentón y de una oreja hacia la otra. Sin embargo, vamos a considerar algunas regiones como la parte anterior del cuello y un poco considerar también la piel cabelluda. Entonces, eh, ¿para qué es importante la cara en sí? Bueno, aquí tenemos músculos, como mencioné al principio de la expresión facial, que nos va a permitir expresar emociones. Cuando nosotros conversamos con otra persona, no somos como un robot, sino que a través de los gestos que producimos, vamos a comunicarnos mucho mejor. Entonces, ¿cómo se divide esta región en sí? Bien, en sí, la cara presenta varias regiones. Tenemos 8 regiones principales, ¿no? Entonces, primero tenemos aquí la región frontal, u occipito frontal. En este caso he considerado un poco acerca de la piel cabelluda. Tenemos la región auricular, aquí señalada de celeste. Tenemos la región palpebral o blefárica, ¿no? Que es esta región de aquí. También está la región de la pirámide nasal o la región de la nariz. Tenemos la región geniana, aquí, esta parte de acá, ¿no? Que es como llamamos de manera informal los cachetes. Eh, Aquí tenemos, ¿no?, los carrillos, la región infraorbitaria y el pómulo. También tenemos la región labial, la región mentoniana y finalmente la región cervical anterolateral, que es esta parte de aquí. Y bien, aquí expresamos estas regiones, que son 8. Sin embargo, no vamos a tocar algunas regiones profundas de la cara, ¿no?, que obviamente no se ven aquí a simple vista. Estas están, como su nombre lo dice, profundas, como la región cigomática o la pterigomaxilar. Y estas regiones que no he sombreado, que son estas de acá, la temporal y la maceterina, se estudian en otros temas. Bien, entonces hablamos un poco de la anatomía de superficie. Podemos ir desde la parte superior hasta la parte inferior. Tenemos aquí a la frente. Tenemos en la región palpebral los párpados, párpado superior, párpado inferior, la hendidura palpebral, que es la estructura que está entre ambos párpados, donde aquí ubicamos al globo ocular. Y tenemos aquí estos ángulos, que son las comisuras palpebrales. En lo que es la pirámide nasal podemos ver algunas partecitas, como por ejemplo el vértice. Tenemos el dorso de la nariz, tenemos esta puntita que vendría a ser el ápex o el lóbulo nasal. A los costaditos tenemos, estos de aquí, tenemos el ala de la nariz, ¿no? A la izquierda, a la derecha, tenemos unos orificios llamados narinas, y entre estas narinas tenemos aquí un pliegue que es la columela nasal. Y bueno, aquí debajo tenemos el filtrum. En la parte labial tenemos el labio superior, el labio inferior, las hendiduras labiales, perdón, las comisuras labiales, y la hendidura labial está entre labio superior y labio inferior cuando abrimos justamente la boca.
Finalmente, bueno, acá mencionamos a las orejas, ¿no? Que son parte del pabellón auricular, y aquí tenemos a las mejillas. Bueno, aquí he señalado estas partes, ya ustedes pueden ponerle pausa al video y poder revisar estas regiones, ¿no? Algo importante es que no he mencionado todos los detalles, ya que cosas pequeñas se mencionan en cada tema, ¿no? Por ejemplo, aquí, luego cuando vean específicamente esta parte de la región, o tal vez en la región nasal, van a ver con más detalle los nombres de las partes que se encuentran aquí, ¿no? Incluso los surcos. Entonces, pasamos a hablar primero de la inervación cutánea. Para ponernos en contexto, la inervación sensitiva de la mayor parte del cuerpo, por no decir casi todo excepto la cara, está dada por los nervios que salen de la médula espinal, ¿no? Desde las cervicales, torácicos, lumbares, sacros, coxigio, está dada justamente por estos nervios. Sin embargo, en la cara no. En la cara tenemos como protagonista de su inervación al quinto par, que sería el nervio trigémino. Pero este nervio trigémino, como dice su nombre, 3, tiene 3 ramitas. El nervio oftálmico, que vendría a ser el quinto 1, el nervio maxilar, perdón, que vendría a ser el quinto 2, y el nervio mandibular, que vendría a ser el quinto 3. Está justamente coloreado para que puedan ver las diferencias, ¿no? En dónde lo inerva. Con respecto al par 1, este va a inervar un poco de la región cabelluda hasta la línea biauricular, ¿no? O interauricular, que está entre justamente los dos pabellones auriculares, hasta aquí nomás. Tenemos la frente, los párpados superiores y un poco de la esclera, aquí, y la córnea del ojo. La pirámide nasal también es inervada, excepto el ala de la nariz y la columela, los cuales están inervados por el quinto 2. ¿Junto con cuáles? Junto con el pterion aquí, que es justamente la zona de la sien, el párpado inferior, un poco de la región geniana, el labio superior y la parte interna de la boca que está justamente en esta parte, ¿no? Las piezas dentarias superiores y el paladar. Y con respecto al quinto 3, tenemos un cuarto anterosuperior de la oreja, la región mandibular, y el mentón, el labio inferior y las partes que se encuentran dentro, ¿no? El piso de la boca y las piezas dentarias inferiores. Y bueno, lo demás no está inervado por el quinto par, pero sí están inervados por otros nervios que lo vamos a mencionar posteriormente, pero aquí daremos algunos, ¿no? Está la parte posterior, está inervado por el nervio occipital mayor, también llamado nervio de Arnold. Tenemos las zonas irrigadas, inervadas, perdón, por el occipital menor y por el nervio auricular mayor. Estos dos últimos que he mencionado pertenecen al plexo cervical superficial. Bueno, aquí he señalado las partecitas que he mencionado que tienen inervación por cada uno de estos nervios. Entonces también pueden ponerle pausa y leerlo con detenimiento para ir repasando lo que hemos conversado. Aquí un poco está como a detalle estas ramas que salen y que inervan las zonas, ¿no? Aquí tenemos justamente el quinto par, este es el ganglio por donde salen estos nervios, ¿no? Ganglio de Gasser, y tenemos aquí de verdecito el quinto 1, de anaranjado el quinto 2 y de celeste el quinto 3. Y aquí están los nombres de cada ramita que va a dar inervación a cierta zona, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los nervios supratrocleares, supraorbitarios, infraorbitario, que vamos a ir conversando incluso algunos que conciernen al tema. Bien, entonces ya hemos estudiado lo que es la definición, lo que es la inervación sensitiva. Ahora vamos netamente con los músculos de la expresión facial, los músculos que producen los gestos. Y estos están localizados en el plano subcutáneo. Forman justamente este sistema aponeurótico, ¿no? Ya que no tiene una fascia como tal, ¿no? Sino es que está muy superficial, ¿no? Por eso se denomina así sistema músculo-aponeurótico superficial, es más. Entonces, estos músculos se insertan directamente en el hueso y en la piel. Y todos los músculos de la expresión facial están inervados por el séptimo par, el cual es el nervio facial. ¿Cuántos son? Son 43 músculos, 21 pares y un impar. Entonces recuerden, 43 músculos de la expresión facial. Vamos a conversar uno por regiones. Entonces, comenzando con la región
fronto-occipital tenemos dos músculos. Tenemos el músculo que lo podemos tomar como diferentes, como músculo frontal, músculo occipital, o podemos llamarlo como vientre frontal del músculo occipito frontal, que vendría a ser justamente el músculo frontal, o como el vientre occipital del músculo occipito frontal, que vendría a ser justamente el músculo occipital. Entonces, es este músculo de aquí. Este vendría a ser el vientre frontal o músculo frontal. Ese es de aquí. Y la parte posterior que vendría a ser justamente el vientre occipital de este músculo, ¿no? Entonces vemos que va desde aquí hasta la parte posterior. Este es el músculo occipito frontal. Y están unidas por lo que es la fascia epicraniana o galea aponeurótica, ¿no? Que es justamente esto que vemos aquí. Esto de aquí, lo que va a unir al vientre occipital y al vientre frontal. Entonces, ¿cuál es la función de este músculo en la expresión facial? Va a arrugar la piel de la frente y va a elevar las cejas, ¿no? Va a arrugar la piel, ¿de qué manera? De esta manera. Cuando nosotros tenemos una expresión de duda, tal vez, o de sorpresa, arrugamos la frente y es gracias a este músculo. Entonces, y bueno, justamente la parte posterior también va a arrugar un poco lo que es el cuero cabelludo, pero hacia atrás. Entonces, esta es la expresión que nos da este músculo. Vamos con la siguiente región, que vendría a ser la región auricular, que no tiene mucha importancia, ya que estos músculos son vestigiales, carecen de importancia en el ser humano. Y tenemos tres. Tenemos el músculo auricular anterior, el músculo auricular superior y el músculo auricular posterior. Justamente están rodeando a lo que es el pabellón auricular. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Obviamente en el humano no, ya que no tenemos esta capacidad de mover las orejas, probablemente algunos sí, pero no es una característica general. Esto más bien en animales sí tiene una función en sí. Y son las siguientes, ¿no? El auricular anterior eleva y tracciona la oreja hacia adelante. El auricular superior y posterior la retrae y la eleva. Entonces, no, justamente no he puesto ninguna imagen de la expresión, ya que no tiene una importancia en el ser humano. Bien, ahora vamos con la tercera región, que vendría a ser la región palpebral o blefárica. Aquí tenemos dos músculos, el músculo orbicular de los ojos y el músculo corrugador de las cejas, o como antes se llamaba, el músculo superciliar. Vamos primero con el músculo orbicular de los ojos. Este músculo presenta tres porciones, una porción orbitaria, una porción palpebral y una porción lacrimal. Estas dos se pueden ver, esta se encuentra profunda. Entonces, miren, tenemos primero la región orbitaria que se encuentra aquí. Es la más externa, por así decirlo. Y más interna, por así, vemos la porción palpebral. ¿Cuál es la función de cada una? La porción palpebral va a cerrar, pero suavemente, los párpados. Entonces, tal vez cuando parpadeamos, este músculo esta porción del músculo es el que está haciendo su función. Sin embargo, la porción orbitaria se va a encargar de cerrar firmemente los párpados. Cuando cerramos de manera fuerte los párpados es gracias a la porción orbitaria del músculo orbicular de los ojos. Esta porción de aquí. ¿Y qué expresión nos va a dar? La siguiente, esta de acá, ¿no? Imagina que cerramos un ojo para poder, digamos, ver con el otro ojo nomás, y esta función va a ser producida por esta porción de aquí, por la porción orbitaria. ¿Y qué pasa con la porción lacrimal? ¿Ven? Esta porción de aquí se va a encargar de comprimir el saco lacrimal, que más o menos va a producir, que nos va a ayudar a drenar las lágrimas. Entonces, va a estar mucho en contacto con el saco lacrimal. Justamente está interno, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? Que tenemos el párpado superior e inferior por dentro, aquí lo tenemos por fuera, y aquí vemos la porción lacrimal. Un dato importante es que esta porción lacrimal se le denomina también músculo de Horner, pero es un solo músculo, son tres porciones. Y bueno, con respecto al corrugador de las cejas, el cual se encuentra aquí, el corrugador de las cejas va a traccionar la ceja medialmente formando líneas verticales. Lo anterior fueron líneas, estas aquí, horizontales, eh, en la frente, y aquí tenemos líneas verticales entre los dos ojos, ¿no? Esto se llama fruncir el ceño, y es esta expresión la que nos da tal vez un poco de molestia, desagrado, es la expresión que nos da el corrugador de las cejas. Y bien, eso serían las funciones de ambos músculos. Vamos con la región de la pirámide nasal. Aquí tenemos tres músculos. Tenemos el prócer, llamado también pirámide de la nariz, el músculo nasal, o el músculo depresor del tabique nasal o mirtiforme. Bien, entonces vamos a conversar
sobre cada uno de ellos. El músculo prócer se va a encargar de formar arrugas horizontales en el vértice de la nariz. El anterior formaba verticales, ¿no? Arrugas verticales, líneas verticales, aquí horizontales. ¿A qué me refiero? A esta expresión de aquí. ¿Ven? Son líneas horizontales, ¿no? Es como cuando tal vez olemos algo desagradable, ponemos esta cara como de asco, justamente es gracias al músculo prócer, que se va a encargar de formar estas arrugas. Y lo encontramos aquí, miren, este es el prócer, este de aquí. Bien, tenemos también el músculo nasal. El músculo nasal va a tener dos porciones, una porción transversa y una porción alar. La porción transversa se va a encontrar aquí y la porción alar se va a encontrar acá. Entonces, cada porción va a tener una función distinta. La porción transversa va a comprimir las paredes de la nariz. Como está más cerca de las paredes, las comprime. Mientras que la porción alar va a dilatar el ala de la nariz, por lo tanto a expandir las narinas. ¿Para qué? Para poder hacer ingresar más aire. Esa es la función del músculo nasal. ¿Y qué expresión nos va a dar justamente esta de aquí, ¿no? Aquí vemos cómo esta persona ha dilatado las narinas gracias a la porción alar del músculo nasal. Y bueno, tenemos también el músculo depresor del tabique nasal, el cual va a estrechar la narina. ¿De qué manera? Traccionando hacia abajo el tabique nasal. Bueno, acá está, ¿no? Chiquitito. El depresor del tabique nasal. Y ojo, como dice su nombre, depresor del tabique nasal. Si baja el tabique nasal, este músculo tendría que estar debajo del tabique. Entonces, aquí está, ¿no? Ubicado, debajo. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero acá por eso justamente lo he movido un poco el cuerpo para poder observar el músculo. Bien, vamos con la región geniana. Aquí tenemos dos capitas. Una capa que es un poco más superficial y la segunda capa que está dentro, no más profundo. Bien, vamos con la primera capa, y aquí tenemos 5 músculos. El elevador de la nariz y del labio superior, el elevador del labio superior, el cigomático menor, el cigomático mayor y el risorio de Santorini. Estos son 5 músculos que está como si una mano estuviera pegada a la cara, ¿no? Entonces aquí tenemos el del primer músculo, el elevador de la nariz y del labio superior. Tenemos los demás hasta el risorio, ¿ven? Es como una mano que está pegada a tu cara. Como si le hubiesen tirado una cachetada y se hubiese quedado marcado. Bueno, aquí está. Son estos 5 músculos. Y va desde el que tiene el nombre más largo hasta el que tiene el nombre más corto, ¿no? Risorio, nada más. Bien, entonces, ¿cuál es la función de cada uno? Es muy sencillo. ¿Por qué? Por el nombre, ¿no? Recuerden que muchas veces los músculos, el nombre del músculo tiene mucha relación con la función que cumple o con la ubicación que presenta. Entonces, en este caso, cumple mucho con la función. Músculo elevador del ala de la nariz. ¿Qué creen que haga este músculo? Como su nombre lo dice, va a elevar, va a dilatar las narinas, ¿no? Recuerden que el músculo, en la porción alar del músculo nasal, como estaba aquí, justamente en la porción, como porción alar, dilataba las narinas al jalar el ala de la nariz. Justo este va a ser lo mismo. El elevador del ala de la nariz va a dilatar las narinas. Y como elevador del labio superior va a elevar el labio superior. Entonces tiene ambas funciones por su nombre, ¿no? El músculo elevador del labio superior, como su nombre lo dice, también va a elevar el labio superior. El músculo cigomático menor también va a elevar el labio superior. Por lo tanto, aquí tenemos 3 músculos que elevan el labio superior. El elevador de la nariz y del labio superior, el elevador del labio superior y el cigomático menor. Mientras que el cigomático mayor y el risorio están encargados principalmente de la sonrisa, ¿no? Entonces, el principal de la sonrisa en sí es el cigomático mayor, mientras que el de la risa es el risorio, como su nombre lo dice. Y este risorio es muy curioso porque se va a encargar de formar pliegues verticales en la región geniana y va a formar los hoyuelos característicos que presentan algunas personas. Probablemente a su amigo han visto que cuando se ríe se forman como unos hoyuelos en la región geniana y es gracias a este músculo, ¿no? No todas las personas lo presentan. Y bien, vamos a ver qué expresiones nos dan, ¿no? Esta de aquí. Esta expresión viene de elevar el labio superior, ¿no? Tal vez una expresión un poco de desagrado, de asco tal vez. Y esta de aquí la da lo que es el cigomático y el risorio, ¿no? Entonces, para dividirlo correctamente, recuerden que son 5 músculos los que tenemos aquí.
El elevador del ala de la nariz y el labio superior y el del labio superior y el cigomático menor elevan el labio superior. Por lo tanto, van a dar esta función. Mientras que el cigomático mayor y el risorio van a realizar esta de acá. Entonces, eso sería todo con respecto a la primera capa. Vamos con la segunda capa, los cuales presentan dos músculos. El elevador del ángulo de la boca y el músculo buccinador. Aquí tenemos el elevador del ángulo de la boca, el cual, como su nombre lo dice, va a elevar el ángulo de la boca, ¿no? Entonces, tenemos aquí el músculo buccinador, el cual se va a encargar de comprimir la mejilla para expeler el aire, botar el aire. Cuando soplamos, tal vez, cuando silbamos o cuando retenemos aire en nuestra cavidad bucal, el músculo buccinador va a ejercer su función. Y miren, esta es la expresión que nos da eh, al realizar la función del buccinador. Como detalle importante, aquí tenemos una bolita de grasa, por así decirlo, entre la primera y la segunda capa de la región geniana, el cual se va a denominar la bola de Bichat. Es un cuerpo adiposo que se encuentra aquí en la cara y tiene ciertas funciones, ¿no? Primero, facilita la succión durante la lactancia cuando somos bebés. Y también, bueno, actualmente también te presenta una función de almohadilla durante los movimientos masticatorios. Entonces esto va a evitar que nosotros nos mordamos las mejillas por dentro cuando mastiquemos. Entonces es muy importante, ¿no? Y le da volumen a las mejillas, ¿no? Entonces cuando vemos a alguien que tiene los cachetes muy grandes es justamente porque tiene mucho de este cuerpo adiposo. Y por eso es que existe una operación, la bichectomía, para quitar y reducir esta capa grasa, ¿no? Y tener una mejilla eh, no tan hinchadita. Entonces, es la importancia de estas bolas de Bichat. Vamos con lo que es la región labial. Aquí tenemos solo un músculo, el músculo orbicular de los labios. Y recuerdan que les dije que habían 21 músculos pares y un impar, para que formen 43. Bien, este de aquí es el único músculo impar de la expresión facial. El músculo orbicular de los labios. Todos los demás son pares, excepto este. ¿Cuál es la función de este músculo? Cierra la hendidura bucal, comprime y protruye los labios, o sea, este gesto del besito. Y también resiste la distensión cuando se sopla. Aquí está la expresión que nos da al ejercer su función, ¿no? El orbicular de los labios. Y aquí lo tenemos, ¿no? El orbicular de los labios. Bien, tenemos también aquí la región mentoniana. Acá hay tres músculos. El depresor de la comisura labial, el depresor del labio inferior y el músculo mentoniano, o como se llamaban antiguamente, borla del mentón. La función también es muy sencilla. Depresor de la comisura labial. ¿Qué hace? Deprime la comisura labial o el ángulo de la boca, también denominado, ¿no? Aquí, lo baja. ¿Qué más hace? El depresor del labio inferior está aquí. ¿Qué va a hacer? Va, justamente como su nombre lo dice, deprime el labio inferior, o sea, lo baja. Y el mentoniano eleva y protruye el labio inferior. O sea, va a realizar esta función del puchero, como lo llaman, ¿no? Entonces, aquí tenemos el depresor de la comisura labial y depresor del labio inferior. Y aquí tenemos la función del músculo mentoniano, ¿no? Protruye el labio inferior y hace este gesto. Y finalmente, la región cervical, tenemos al músculo cutáneo del cuello o platisma mioides, que es este de aquí. Y se va a encargar de tensar la piel del cuello, ¿no? Para transmitir como tensión, estrés, o incluso al hacer fuerza, apretar, realizamos este gesto de aquí. Este gesto es gracias al platisma, y que encontramos aquí. Y ya está, esos serían los músculos de la expresión facial. Vamos ahora con lo que es la irrigación arterial de la región de la cara. Esta irrigación va a ser por ramas de dos arterias muy importantes, de las arterias carótida externa y la carótida interna. Obviamente la carótida externa aquí va a tener mucho más protagonismo que esta de acá. Entonces, ¿cuáles son las ramas que les va a dar la irrigación? Tenemos la arteria facial, la temporal superficial y la arteria maxilar. Entonces, la arteria facial, vamos a comenzar por aquí. La arteria facial, bien, aquí primero tenemos la carótida común, carótida externa, que sería la letra B, la carótida interna sería la letra A, y aquí va a originarse como la cuarta rama de la carótida externa, la arteria facial. Que tenemos a la arteria facial, y esta arteria facial va a dar ciertas ramas, va a dejar ciertas ramas en su recorrido. Y aquí lo he señalado.
tenemos de color amarillo las ramas que se encuentran justo por la zona submentoniana, mientras que de verde tenemos a las que se encuentran en la región facial netamente. Primero aquí, tenemos a lo que es la arteria palatina ascendente en el número 1, tenemos a la arteria tonsilar o amigdalina en el número 2, tenemos una arteria submaxilar la cual va a penetrar en la glándula que tenemos aquí, una glándula salivar, la glándula submaxilar o submandibular, como número 3, ahí vemos a la ramita. Tenemos a la rama submentoniana, como número 4, que se va a anastomosar con la submentoniana contralateral. Y bien, aquí vemos que la arteria facial tiene un trayecto tortuoso, ¿no? como una serpiente. Y aquí van a dar las siguientes ramas. Tenemos la arteria labial inferior, antes denominada coronaria inferior, la arteria labial superior, o antes denominada también coronaria superior. Tenemos aquí a la arteria alar y finalmente como rama terminal a la arteria angular, la cual se va a anastomosar con otra rama que ya mencionaremos posteriormente. Bien, esas serían de la arteria facial. Ahora vamos con lo que es las otras dos ramas, que serían las ramas terminales. La arteria facial es una rama colateral de la carótida, pero estas dos son las ramas terminales de la carótida externa. Tenemos aquí a la arteria maxilar y a la arteria temporal superficial. Vamos primero con esta temporal superficial, que vemos aquí una rama importante, que está como número 2, es la rama transversa de la cara. Como número 1 tenemos a la arteria facial, que ya discutimos sobre esto. Bien, entonces vamos con la arteria maxilar, que presenta algunas ramitas que se meten por dentro y salen a través de agujeros hacia afuera. Vamos con el número 3, que es la arteria mentoniana. En el número 4 tenemos a la arteria bucal. En el número 5 tenemos a la arteria infraorbitaria, ¿no? Como su nombre lo dice, justamente está debajo de esta región orbitaria. Como número 6 tenemos a esta arteria que se va a anastomosar con la arteria angular, ¿no? Que es la arteria dorsal. Van a hacer una anastomosis aquí. Bien, entonces esta la vamos a mencionar luego acá. La arteria carótida interna va a dar algunas ramas también importantes, que van a salir principalmente de la arteria oftálmica, que es una rama de la arteria carótida interna. ¿Cuáles? Tenemos a la arteria cigomático-facial, a la arteria dorsal de la nariz y a estas dos que vamos a mencionar ahora. Como número 6 les dije, es esta de acá. La arteria dorsal de la nariz se va a anastomosar con la arteria angular de la arteria facial, con la rama terminal, ¿no? Que es de la arteria facial. En el número 7 tenemos a la arteria supraorbitaria y al número 8 a la arteria supratroquear. Estas dos también son ramas de la arteria oftálmica. Y como número 9 tenemos a la arteria cigomático-facial, la cual va a irrigar la región de la cigo. Estas serían las ramas más importantes de lo que es la región superficial de la cara, las que les he mencionado. Y si se dan cuenta, aquí vemos una conexión entre la arteria carótida interna y la externa. Miren, la arteria dorsal de la nariz, la cual es rama de la carótida interna, y la angular, que es de la arteria facial, y esta es rama de la carótida externa. Entonces vemos una conexión aquí, que es importante observar. Vamos ahora con el drenaje venoso. Proviene de lo siguiente. Tenemos como número 1 la vena temporal superficial, como número 2 tenemos a la maxilar, y aquí van a unirse y formar número 3 esta de aquí, ¿no? Entonces primero aquí les he puesto un gráfico que explica esto de acá que no he dibujado, que es de la vena supraorbitaria con la vena supratroquear, van a unirse y formar la vena angular. Esta vena angular va a continuarse como vena facial. Aquí como el número 4 sería la vena facial. Entonces, ahora sí podemos hablar del número 3, que es la vena retromandibular, que es producto de la convergencia entre la temporal superficial y la maxilar. Esta vena retromandibular va a dar dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. El 3A es la rama anterior y cuando se junte con con la vena facial, van a formar el número 6, que vendría a ser la vena facial común. Y esta vena facial común va a drenar en la vena yugular interna, que es esta de aquí. Esta es la vena yugular interna.
¿Y qué pasa con la rama posterior de la vena retromandibular? Esta va a desembocar junto con la vena auricular en la vena yugular externa, que es esta lado. Y ya, eso sería el drenaje venoso de la cara. Algo importante es que hay conexiones venosas intracraneales. Las venas más superficiales van a conectarse con venas y senos venosos que se encuentran en la parte interna del cráneo. Vamos a ver cuáles son. Primero, una comunicación con las venas oftálmicas. Entonces, miren, vemos aquí a estas venas supraorbitarias, infraorbitarias, y miren cómo se conecta con las venas oftálmicas. Y estas venas oftálmicas tienen conexión con el seno cavernoso, la cual es un seno venoso un seno que se encuentra dentro del cráneo. Se comunica con las venas que atraviesan el agujero infraorbitario también. Miren, esta es la vena infraorbitaria, ¿no? La vena infraorbitaria, y tiene conexión con el seno cavernoso y con el plexo pterigoideo. ¿Qué más tiene conexión con el plexo venoso pterigoideo? La vena facial profunda, que la tenemos aquí. También con este plexo. Entonces, es importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque ciertas lesiones que puedan ocurrir o infecciones en la parte superficial podrían tener una repercusión en la parte interna, ¿no? Incluso en el cerebro. Entonces, hay que tener mucho cuidado y conocer estas estructuras. Vamos con el drenaje linfático para terminar lo que es región superficial de la cara. Tenemos el anillo superficial o collar pericervical, ¿no? Y está formado por ciertos nódulos linfáticos. Tenemos los nódulos submentonianos, que se encuentran debajo del mentón, los submandibulares, que se encuentran, como su nombre lo dice, debajo de la mandíbula, los parotidios y preauriculares, que se encuentran aquí. Tenemos nódulos mastoideos por acá y occipitales por acá. Entonces, esto va a formar como un collar, un anillo, que es por la razón por la cual se le da este nombre. Bien, como estamos terminado lo que es región superficial de la cara, pero vamos a mencionar como tema aparte lo que es el séptimo par craneal, que tiene mucha relación con lo que es la cara. Así que vamos a hablar de este par. Este es el nervio facial. Primero, vamos a ponernos en contexto. Tenemos al tronco encefálico, ¿no? Tenemos al mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo. Entre la protuberancia y el bulbo encontramos al surco bulbo protuberancial. De aquí va a salir lo que es el nervio facial, de este surco bulbo protuberancial, y tenemos uno más, que es el nervio intermedio de Reisberg o el séptimo bis, que es parte del séptimo par. Sin embargo, tienen distintas funciones y tienen distintos recorridos también. Entonces, ¿cuál es la función de cada uno? El nervio facial es principalmente motor. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, es el nervio que va a encargarse de inervar los músculos de la mímica facial. ¿Qué más? El vientre posterior del digástrico y el músculo estiloideo. Y también el músculo del estribo, ¿no? Entonces, músculos de la mímica facial y estos de aquí. Mientras que el nervio intermedio de Reisberg o el séptimo bis va a encargarse de las demás funciones, de la función parasimpática, sensorial y sensitiva, o sea, no motor. Lo motor se encuentra aquí en el nervio facial. Entonces, aquí para ubicarnos, ¿no? Tenemos aquí el mesencéfalo, tenemos a la protuberancia y aquí tenemos al bulbo. Entre la protuberancia y el bulbo tenemos el surco bulbo protuberancial. Y aquí tenemos al séptimo par, que sería el nervio facial, y al costadito tenemos, aquí como chiquitito, tenemos al nervio intermedio de Reisberg. ¿Por qué se llama intermedio? Porque se encuentra entre dos pares, entre el séptimo y el octavo, que es el vestíbulo coclear, que lo tenemos aquí. Y aquí tenemos el origen, ¿no? Aquí tenemos el origen, ¿no? Que son como núcleos, el núcleo del nervio facial, por los cuales van a originarse los nervios dentro de la protuberancia y el bulbo. Vamos a ver el recorrido del par craneal, de este par craneal, del séptimo. Tenemos tres porciones, una porción intracraneal que hemos observado ya, una porción intrapetrosa que vamos a mencionar ahora, y finalmente la porción extrapetrosa. La intrapetrosa, también denominado acueducto de Falopio, es esta de aquí. Toda esta porción de acá. Y está dividida en estas otras porciones. Una porción laberíntica,
una porción timpánica y una porción mastoidea. Entonces, porción laberíntica porque se encuentra entre el laberinto del oído interno. La porción timpánica porque se encuentra encima de la caja timpánica o también del oído medio, ¿no? Y finalmente la porción mastoidea, denominada así, ya que pasa justo delante de las celdas mastoideas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que tenemos ramas. Ciertas ramas van a salir de esta porción intrapetrosa. Y aquí los tenemos. Son 5 principalmente. El nervio petroso mayor, el nervio del estapedio del estribo, el nervio cuerda del tímpano, el nervio comunicante sensitivo con el décimo par y el nervio motor facial, el cual justamente va a ser eh, los que va a dar ya inervación motora a las ramas que hemos mencionado. Entonces, vamos primero con el nervio petroso mayor. ¿Cuál es la función? Tenemos una función parasimpática. Entonces, esta va a estimular la secreción de glándula lacrimal y estimular la secreción de las glándulas mucosas. ¿En dónde? En los senos paranasales. Esta es la función del nervio petroso mayor, parasimpática, porque va a estimular a las glándulas. Tenemos el nervio del estapedio del estribo, la cual va a tener una función motora. Recuerdan que yo les mencioné que la parte motora del séptimo par, que es el nervio facial netamente, va a dar inervación motora al músculo de la mímica, vientre posterior digástrico, estiloideo y el músculo estapedio. Y aquí tenemos esta inervación gracias al nervio del estapedio o del estribo. Vamos con el nervio de la cuerda del tímpano. Esta también tiene función parasimpática, pero también tiene función sensorial. Ojo que sensorial y sensitiva son distintas. La sensitiva vamos a hablar de una sensibilidad externa, por así decirlo, ¿no? A través de sensaciones de la piel. Pero la sensorialidad, vamos a hablar de estas sensaciones de los sentidos. El gusto, el olfato, la vista. Bueno, de eso hablamos con sensorialidad. El nervio de la cuerda del tímpano, como función parasimpática, va a estimular la secreción de la glándula salival submandibular y sublingual. Mientras que la función sensorial va a darle la percepción gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio comunicante sensitivo con el décimo par va a dar una función sensitiva y va a dar sensibilidad a la zona central del pabellón auricular, ¿no? Ahí en la oreja. Y finalmente el nervio motor facial va a dar la inervación motora al músculo de la mímica, como ya mencioné, al vientre posterior del digástrico y el músculo estiloideo. Luego vamos a ver exactamente a qué nos referimos. Este motor facial, ojo que va a dar cuando ya sale, ¿no? O sea, en la porción extrapetrosa. O sea, es la última rama que va a dar la porción intrapetrosa. Entonces vamos a ver con más detalle este nervio motor facial. Aquí, porción extrapetrosa. Aquí ya ha salido de aquí, de lo que es el hueso temporal. Ya salió de ahí. Salió a través de un agujero, ¿no? Entonces aquí tenemos como número 1, primero el agujero estilomastoideo. A través de este agujero ha salido el nervio motor facial. Entonces, el número 1, nervio motor facial. Y vamos a tener dos ramas que van a inervar los músculos que no son de la expresión facial. Entonces, tenemos el nervio auricular posterior y el nervio del digástrico y el estiloideo. Esto de aquí, como ya saben, va a inervar los músculos que ya mencionamos anteriormente. Luego, ¿qué ocurre? Este nervio va a ingresar, va a penetrar lo que es la glándula parótida y va a formar dos troncos. El tronco temporofacial y el tronco cérvico-facial. 4, temporofacial, 5, cérvico-facial. Y estos van a dar ramas también como si fuera una mano en la cara. Igual que anteriormente mencionado, ¿no? Y tenemos 5 ramitas pequeñas que provienen de estos dos troncos. Tenemos el número 6, las ramas temporales. Como número 7, las ramas cigomáticas. Como número 8, las ramas bucales. Como número 9, las ramas mandibulares. Y en el número 10 tenemos las ramas cervicales. Y tiene mucho sentido, miren. Temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical. Entonces es muy sencillo recordar porque va en progresión de superior a inferior. Y eso va a dar la inervación
a ciertas ramas, a ciertas porciones musculares de la cara. Entonces, justamente las ramas temporales va a dar a la inervación motora a los músculos de la expresión facial más superiores, y obviamente los mandibulares, cervicales van a dar a los más inferiores. Y bien, terminamos el séptimo par, vamos con la piel cabelluda, que es lo último que tenemos, que también se le denomina la región occipitofrontal. Tenemos la definición, es que es la región de la cabeza que se extiende desde los arcos superciliares hasta la POE, que es la protuberancia occipital externa, que es la parte de atrás, ¿no?, de la cabeza. Y las líneas nucales superiores, ¿no? Justamente el POE es el puntito, el bulto más prominente, y las líneas nucales superiores son los que están lateral a esta protuberancia. Y bueno, lateral también tenemos aquí al arco cigomático, entonces vendría a ser toda esta región. ¿Cuáles son las capas que conforman? A estas capas se le denomina scalp. ¿Por qué? Porque viene de lo siguiente: piel, de skin, ese por skin. Tenemos también el tejido conjuntivo, que vendría a ser denso, la aponeurosis epicraneana o galea aponeurótica, que se encuentra aquí, el tejido conjuntivo laxo, que tenemos acá, y el pericráneo o periósteo del cráneo, justamente, ¿no? Acá tenemos una vista más transversal, por así decirlo. Tenemos a la piel, el tejido conjuntivo denso, acá, el tejido conjuntivo denso, la capa aponeurótica, el tejido conjuntivo laxo y el pericráneo. Entonces, estas vendrían a ser las capas. Y bien, para terminar, hablaremos de la irrigación y la inervación de la piel cabelluda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero que nada, estos vasos sanguíneos se encuentran en esta capa de acá, en la capa del tejido conjuntivo laxo. Y por eso es que esta capa se denomina la capa peligrosa. Entonces, y los nervios están contenidos en esta capa de acá, en el tejido conjuntivo denso. Aquí están presentes los nervios. Entonces, inervación y aquí irrigación. Entonces, justamente vine a mencionarles esto. Vamos primero con la inervación, que se encuentra en la capa más superficial. Tenemos supratronclear y supraorbitario, que vienen del quinto 1. Aquí. Tenemos el cigomático temporal y este proviene del quinto 2, y el aurículo temporal, que proviene del quinto 3. Y en la parte posterior tenemos al occipital mayor, ¿no? Al occipital menor y el occipital tercero, ¿no?, que es la tercera rama, que proviene de la rama posterior de C3. Esta va a dar la inervación a la parte posterior de la piel cabelluda, mientras que estas que vienen del trigémino van a darle inervación a la parte anterior. Mientras que la irrigación proviene de la supratronclear y la supraorbitaria, como ya lo habíamos visto, de la arteria oftálmica, que proviene de la arteria carótida interna. Mientras que la superficial temporal y la posterior auricular y la occipital vienen de la carótida externa, no son ramas de la carótida externa. Y estas van a dar la irrigación a la piel cabelluda, y como se dan cuenta es muy, muy extensa esta irrigación, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué son tantas, ¿no? Porque una persona cuando se golpea la cabeza vemos que sangra demasiado, justamente por esta irrigación excesiva. Y bueno, hay una teoría que dice que justamente el feto dentro, cuando somos fetos, dentro la temperatura corporal de la madre eh, justamente está adecuado a esto, ¿no? Y cuando sale a la intemperie va a haber un cambio peligroso de temperatura. Entonces, para evitar que el feto pierda calor, especialmente aquí en esta región de la cabeza, vemos que hay estructuras muy importantes que deben ser irrigadas. Justamente hay una gran prominencia de vasos sanguíneos. Y es por eso que para evitar un cambio brusco de temperatura, hay un plexo arterial en esta zona. Entonces, eso sería todo. Vamos con las conclusiones. La inervación sensitiva de la cara está dada por el quinto par, el nervio trigémino. Tenemos 43 músculos de la expresión facial, 21 pares y un impar.
La irrigación de la cara está dada por ramas de la arteria carótida externa y de la carótida interna. La protagonista entre estas es la arteria facial, que es rama de la carótida externa. La arteria facial es, justamente como lo mencioné ahora, la cuarta rama de la carótida externa. Existen conexiones venosas intracraneales que son importantes desde un punto de vista clínico. El séptimo par, nervio facial, da la inervación motora de los músculos de la expresión facial y el séptimo bis tiene las demás funciones, parasimpática, sensorial y sensitiva. La piel cabelluda presenta 5 capas descritas como scalp, ¿no? La piel, el tejido conjuntivo denso, la aponeurosis, el tejido conjuntivo laxo y el pericráneo. Y bien, los tips que les puedo dar es que primero dar una vista general al tema antes de estudiarlo para poder ubicarnos correctamente. Y para iniciar este tema les recomendaría que revisen la anatomía para estudiantes Grey, que me pareció muy simple, una manera muy didáctica de explicarlo y con imágenes que se entienden muy bien. Estructurar el tema de la manera más adecuada, mientras tú entiendas tu orden, mucho mejor. Realizar esquemas de la irrigación arterial, de drenaje venoso y de la inervación, si es que las imágenes que encuentras están muy cargadas de estructuras. Porque me ha pasado que he buscado imágenes y no solamente te mencionaban las irrigaciones, sino te ponían de por medio músculos y otras estructuras que cargaban mucho la imagen y un poco te complicaban la visión. Y no olvidar, la anatomía no es solo memorizar estructuras, ¿sí? Podemos darle una vista lógica a la anatomía, como por ejemplo los nombres de los músculos, que tienen mucha relación con su función o con su ubicación. Entonces, importante y no olvidar esto, ¿no? Bien, esta es la bibliografía que utilicé y muchas gracias por ver el video. Espero que les haya servido.